Bien, bueno, vamos a arrancar esta clase de anomalías cromosómicas. Repasamos esta diapositiva que habíamos visto en la clase pasada, que es la clasificación de las enfermedades genéticas, ¿sí? La clase pasada hablamos de las enfermedades monogénicas y hoy vamos a hablar de otro tipo de enfermedades que son las que están causadas por anomalías cromosómicas. Como dijimos la vez pasada, no hay un solo tipo de enfermedad genética, o sea, solo un mecanismo, ¿sí? Y es importante conocer el mecanismo porque dependiendo del mecanismo va a ser el método de estudio que vamos a solicitar, porque no hay un estudio solo para ver todas las enfermedades genéticas, ¿sí? La vez pasada, cuando hablábamos de enfermedades monogénicas, generalmente lo que tenemos que hacer es estudiar el gen, ya sea con secuenciación o algunos otros herramientas que nos permiten diagnosticar las mutaciones a nivel de un gen. Ahora lo que vamos a ver son otro tipo de estudios que lo que permite es diagnosticar enfermedades que tienen que ver con pérdida o ganancia de cromosomas enteros o pedacitos de cromosomas, ¿sí? Ahí lo que vemos en la figura de la derecha es como una escala de número de pares de bases, ¿sí? Y vemos que una banda cromosómica, ¿sí? Ahí donde dice 10 a la 7, tiene entre 5 y 15 megabases, ¿sí? Entre 5 y 15 millones de pares de bases, ¿sí? Esa va a ser la resolución que tiene el cariotipo. Ahora vamos a ver bien qué es la banda cromosómica, ¿sí? Pero en las enfermedades cromosómicas estamos hablando de pérdida o ganancia de muchos miles de pares de bases, ¿sí? No como hablábamos la vez pasada de las enfermedades monogénicas, que a veces lo que cambia es un nucleótido por otro, ¿sí? Acá lo que vamos a ver es pérdida o ganancia de material genético a gran escala, ¿sí? Que la resolución del cariotipo va a ser más o menos 10 megabases, 10 millones de pares de bases, ¿sí? Vamos para la siguiente. Ahí va. Empezamos definiendo qué es la citogenética, ¿sí? Que es el estudio de los cromosomas, su estructura, sus anomalías y su herencia, ¿sí? Hablamos en la clase pasada de los patrones de herencia monogénicos, ¿sí? En las enfermedades cromosómicas, por lo general no vamos a ver un patrón de herencia monogénico, pero lo podemos conversar más adelante, ¿sí? Acá lo que se transmite junto con la enfermedad es la alteración cromosómica, no la alteración a nivel de gen, ¿sí? Representan una categoría importante de las enfermedades genéticas y esto es como generalidades, el análisis cromosómico es un procedimiento diagnóstico muy útil en la genética clínica, ¿sí? Si bien tiene muchos años y es una herramienta bastante vieja, tanto en el tiempo que hace que se usa para los métodos diagnósticos genéticos es bastante vieja, ¿sí? Y que tampoco ha avanzado demasiado la técnica de la realización del cariotipo, sigue siendo importante y sigue siendo robusta para el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Y no se sustituye con otro estudio genético. Bien, entonces vamos a empezar, siguiente diapositiva. Vamos a empezar hablando de los cromosomas, que son el objeto de estudio de la citogenética, ¿sí? Entonces, sabemos que el genoma de cada especie se organiza en cromosomas, ¿sí? Y la morfología, el tamaño y el número de los cromosomas es característico de cada especie. Ahí, en la figura vemos el número de cromosomas de una ballena, de un gorila, cada especie tiene su número particular de cromosomas, ¿sí? En el caso de los humanos, el número común o normal, entre comillas, digamos, de cromosomas es 46, ¿sí? Bien, entonces,
¿Qué son? Siguiente diapositiva. ¿Qué son los cromosomas? Los cromosomas están formados por ADN y proteínas, ¿sí? Es una estructura dinámica que se condensa y se descondensa en diferentes etapas del ciclo celular, y a su vez en una misma etapa hay regiones del genoma que están más condensadas y menos condensadas, ¿sí? Lo que ven ahí a la izquierda es el ciclo celular, que saben que a grandes rasgos tiene dos fases, la interfase y la fase M, que es la metafase, o, perdón, metafase no, la mitosis o la meiosis en el caso de las células que hacen meiosis, ¿sí? Pero la mayoría de las células, la fase M es la mitosis, ¿sí? Entonces, tenemos fase M, que es la etapa de división celular, y la interfase, ¿sí? Que a su vez se divide en G1S y G2, ¿sí? Si nosotros miramos el núcleo en interfase, toda la parte azulcita, celestita, es interfase, lo que vamos a ver es lo que ven ahí, como un ovillo de ADN, de cromatina, ¿sí? Capaz que identificamos algunos sectores más condensados que otros, que es la heterocromatina, otros menos condensados, que es la eucromatina. Se pueden identificar algunas regiones del núcleo, que es, por ejemplo, el nucleolo. Perdón. Que, por ejemplo, el nucleolo, que es donde se produce el ARN ribosomal, ¿sí? Pero no vamos a poder identificar los cromosomas como clásicamente estamos familiarizados, que es esa estructura como en X, ¿sí? ¿Qué pasa? La estructura esa de los cromosomas como en X está descrita o se aparece fisiológicamente en el ciclo celular en la fase M, ¿sí? Que es cuando la célula precisa compactar los cromosomas para poder separarlos a las células hijas, ¿sí? Si los cromosomas estuvieran descompactados como la interfase, es muy difícil individualizarlos y separarlos tan ordenadamente como deben separarse en la mitosis o en la meiosis, ¿sí? Que hay que separar, en el caso de la mitosis, cromátidas hermanas, y en el caso de la meiosis, cromosomas homólogos, ¿sí? Entonces, lo que ocurre en la mitosis, y más específicamente en la metafase, que es la fase donde están los cromosomas más compactados, lo que ocurre ahí es que los cromosomas se compactan para poder ser una unidad de segregación y de transmisión, ¿sí? Y poder identificar y transmitir ordenadamente los cromosomas a la descendencia, ¿sí? Entonces, este evento que ocurre de manera fisiológica en la célula, ¿sí? Que en la fase M, cuando se divide la célula, los cromosomas se compactan, la citogenética se aprovecha de esto para ver los cromosomas al microscopio óptico, ¿sí? ¿Hasta acá lo venimos entendiendo? Sí, Bien. Entonces, en la fase M, los cromosomas, y más específicamente en la metafase, ¿sí? Los cromosomas, la estructura del cromosoma es como la que estamos viendo en la siguiente figura. Siguiente, Nair, por favor. para que a veces se me va sola y ahora aprieta y no se mueve. Me pasa igual. Qué raro esto. A veces se me pasa solo. Dale tranqui que no hay apuro. Ahí, Ahí. Bien. Entonces, ahí vemos en la figura la estructura del cromosoma metafásico, que está formado por dos cromátidas hermanas, que son cada como cilindro celeste, ¿sí? Unidas por el centrómero, ¿sí? Y que ese centrómero o constricción primaria separa el brazo largo y el brazo corto, ¿sí? Brazo largo para brazo corto es el que queda arriba y brazo largo es el que queda abajo, ¿sí? Esas cromátidas, que se llaman cromátidas hermanas, ¿sí? ¿Cómo son entre sí? Cada una de las cromátidas está formada por una molécula de ADN.
¿sí? ¿Cómo son entre sí esas cromátidas hermanas? ¿Son Son, iguales? ahí va, Homólogas. perdón, alguien dijo son iguales y la otra participación no escuché. Homólogas. No, homólogas no. No. Son homólogas, es un cromosoma 1 respecto al otro cromosoma 1, el paterno respecto al materno. Acá estamos viendo solo un cromosoma en metafase que está formada por dos cromátidas hermanas que son idénticas, ¿sí? Son moléculas, cada una de las cromátidas está formada por una molécula de ADN unida a proteínas, y esa molécula es idéntica, son idénticas entre sí, ¿sí? Porque antes de llegar a la fase M, la célula atravesó la fase S, que es la fase de duplicación del ADN. Entonces, se duplican todas las moléculas de ADN, ¿sí? Por eso en metafase la célula, los cromosomas están formados por dos cromátidas hermanas que son idénticas entre sí. ¿Bien? Entonces tenemos las cromátidas hermanas, los centrómeros, que también es el lugar a donde se va a unir el uso mitótico para poder mover los cromosomas, ¿sí? Los brazos, el brazo corto y el brazo largo. Brazo corto se denomina con la letra P y brazo largo con la letra Q, ¿sí? Y tenemos los telómeros, que son los extremos de los cromosomas, ¿sí? Hay un tipo de cromosomas que tienen también eso que ven ahí, que es una constricción secundaria, ¿sí? Y el satélite del cromosoma es lo que queda distal a la construcción secundaria, ¿sí? Se llama así porque al microscopio se ve como, como un satélite como despegado del cromosoma, ¿sí? Los que tienen ese tipo de estructura, o sea, el satélite del cromosoma, son los cromosomas acrocéntricos, ¿sí? Que ahora vamos a ver, siguiente diapositiva. Que el cariotipo humano tiene tres tipos de cromosomas, ¿sí? Que se definen por la morfología, ¿sí? La morfología está dada por la ubicación del centrómero, ¿sí? Si el centrómero está ubicado equidistante de los telómeros, es un cromosoma metacéntrico como el más a la derecha. Si el centrómero está un poquito más cerca de uno de los dos telómeros, de manera que queda un brazo significativamente más corto que el otro, es submetacéntrico, y los acrocéntricos son los que tienen el centrómero muy cerca de uno de los telómeros y por lo tanto casi no tienen brazo corto, ¿sí? Son los cromosomas acrocéntricos los que tienen la estructura secundaria, la construcción secundaria ese y el satélite, sí, que ahí es donde se encuentran los genes que codifican para el ARN ribosomal y que en interfaz están organizados en el nucleolo. Bien, entonces los cromosomas humanos son solo esos tres tipos de cromosomas vamos a tener, ¿sí? Entonces, siguiente, ¿sí? Lo que vamos a ver al cariotipo, que es el conjunto, es una técnica que nos permite ordenar los cromosomas, ¿sí? El cariotipo es el conjunto ordenado de los cromosomas por tamaño y morfología, ¿sí? Lo que vamos a ver en el cariotipo es que los cromosomas de la especie humana, ya dijimos, son 46 y están organizados de a pares, no es que son 46 cromosomas todos distintos entre sí, sino que tenemos un par de cada tipo de cromosoma. Dos cromosomas 1, dos cromosomas 2, dos cromosomas 3, 2, 4, 5, 6, 7, y así, ¿sí? Hasta el 22, y después tenemos el par sexual, que en el caso de las mujeres es XX, en el caso de los varones X. ¿Bien? Entonces, los cromosomas miembros de cada par se llaman cromosomas homólogos, ¿sí? Que esos cromosomas homólogos contienen información para lo mismo, o sea, contienen los mismos genes, pero no necesariamente
los mismos alelos, ¿sí? Es lo que hablamos, si tiene los mismos alelos, la persona es homocigota para ese gen, si tiene los alelos distintos, la persona es heterocigota, ¿sí? Eh, y es heredado cada cromosoma homólogo, uno del padre y otro de la madre, ¿sí? Como ven ahí, no se puede distinguir entre cromosomas homólogos, ¿sí? No se puede saber a nivel de microscopio, a nivel de estructura, son iguales, ¿sí? Los cromosomas homólogos, los cromosomas 1, el cromosoma 1 mío paterno es igual al materno y es igual al de cualquier persona, ¿sí? Yo en un cariotipo no voy a poder distinguir cuál es cuál, ¿sí? Lo que sí puedo distinguir es entre pares de cromosomas, ¿sí? Sé que el cromosoma 1 es distinto al cromosoma 2 por el patrón de bandas, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y también sé que el 1 es distinto al 19 porque uno es mucho más grande que el otro, ¿sí? Entonces, sigamos a la siguiente. Bien, entonces lo que decíamos, el cariotipo, ahora vamos a ver cómo se realiza la técnica, pero es el conjunto ordenado de los cromosomas según tamaño y posición del centrón, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos vamos a tener 7 grupos, ¿sí? Que entre sí se diferencian por el tamaño y por la morfología. Por ejemplo, el grupo A son cromosomas metacéntricos grandes, ¿sí? El grupo B son submetacéntricos grandes. El grupo C son submetacéntricos medianos. El D son acrocéntricos. El E son submetacéntricos chicos, el F metacéntricos chicos y el G acrocéntricos chicos, ¿sí? El cromosoma X, si lo tuviéramos que poner en un grupo, sería del grupo C y el cromosoma Y es del grupo G, ¿sí? Entonces, esto, ¿qué pasa? Es la clasificación, esta clasificación en grupos, es la que se hacía previo a poder realizar otras técnicas que me pudieran distinguir individualmente dentro de cada grupo qué cromosomas cada uno, ¿sí? Porque al principio solo se tenían uniformemente los cromosomas, ¿sí? Y solo los podía distinguir por tamaño y morfología, ¿sí? Pero por ejemplo, dentro del grupo C, no sé cuál es el 7 y cuál es el 9, ¿sí? Entonces son como grupos clásicos que se vieron previamente a poder teñir los cromosomas y identificar un patrón de bandas que los pueda individualizar. Bien, entonces, ¿cómo se hace el cariotipo? Primero hay que obtener una muestra, la siguiente diapositiva, por favor. Hay que obtener una muestra que lo más frecuente es de sangre, pero también se puede realizar de otros tejidos, ¿sí? Por ejemplo, líquido amniótico, vellosidad corial o a veces otros tejidos como fibroblastos. Pero bueno, según lo que queramos, lo que queramos diagnosticar va a ser la muestra que vamos a obtener, ¿sí? Pero básicamente lo que tenemos que tener es células que podamos dividir, ¿sí? Que podamos poner en un cultivo, en un medio de cultivo para que se dividan, ¿sí? Entonces se saca sangre, nos quedamos con los leucocitos de la sangre y las ponemos en un medio de cultivo con mitógenos, ¿sí? Para que se estimule la división celular, ¿sí? Entonces las células van a empezar a dividirse. Y se le pone un agente químico que es la colchicina, que lo que hace es inhibir la anafase, o sea, que hace que los microtúbulos no puedan separar los cromosomas, ¿sí? Entonces los cromosomas se van a condensar porque entran en la mitosis, pero no van a poder progresar más allá de la metafase. No van a poder progresar más allá porque la colchicina inhibe el uso mitótico,
¿sí? Entonces, lo que se hace es como que se capturan las células en esa fase que es la que nos interesa a nosotros, porque es donde los cromosomas están condensados y los podemos mirar al microscopio óptico, ¿sí? Entonces después lo que se hace es, se fija en una plaquita y se mira el microscopio, ¿sí? Lo que vamos a ver en el microscopio, siguiente diapositiva, es lo que ven ahí a la izquierda, ¿sí? Están los cromosomas desordenados. En un campo va a haber varios de estos núcleos, ¿sí? No es que se mira solo un núcleo, se miran varios núcleos, van a ver que se informan como 20 metafases analizadas, por lo menos, ¿sí? Lo convencional es estudiar 20 núcleos, o sea, 20 metafases, ¿sí? Y lo que se hace es ordenarlos, así como están a la derecha, y primero ver si hay alguna alteración en el número de los cromosomas, ¿sí? Este cariotipo que están viendo es un cariotipo normal, de que es sexo cromosómico. Varón. Varón. Ahí va. ¿Y saben cómo se informa? ¿Cómo es que se informa una fórmula cromosómica de un varón sin ninguna alteración en el cariotipo? 46XY. Ahí va. Lo que ponemos Ah, primero es el número de cromosomas, coma, el complemento sexual, ¿sí? Entonces, el par sexual. Entonces sería 46XY en este caso. Vamos con la siguiente. Bien. Entonces ahí en la diapositiva anterior y en esta ven que los cromosomas no están uniformemente teñidos, sino que cada uno tiene un patrón de bandas específico, ¿sí? Que lo que se hace es primero ponerle una enzima que se llama tripsina, que lo que hace es degradar la cromatina, romper la proteína, ¿sí? Y después teñirlos, ¿sí? Y cada cromosoma se tiñe con un patrón de bandas específicos, claro-oscura, ¿sí? Que es específico de cada cromosoma, ¿sí? Y ahí sí puedo individualizar. Los histogenetistas lo que hacen es, saben cómo es el patrón de banda de cada cromosoma, los pueden identificar, ¿sí? Los conocen y saben cuál es el 1, el 2, el 3, porque se tiñen universalmente igual para todas las personas, ¿sí? Yo si veo un cariotipo no puedo decir, ay, este es de tal persona, ¿sí? El cariotipo mío, que nunca me hice, pero pongamos que es normal, lo más probable, es igual al de otra persona, 46XX, ¿sí? Yo lo único que puedo decir es que no tiene ninguna alteración estructural ni numérica y que es el cariotipo un sexo cromosómico de mujer, pero no se puede identificar a la persona individualmente, ¿sí? Y todos los cromosomas pueden ser individualizados a partir de este método de bandeo, que el más común acá que se usa es el bandeo G, pero hay otros. Y las anomalías estructurales pueden ser identificadas por alteraciones en el patrón de bandas, porque cuando se tiñen uniformes yo no me puedo dar cuenta si hay una translocación, si hay una inversión. Acá sí, porque cualquier alteración en el patrón de bandas me va a identificar que hay alguna alteración estructural, ¿sí? La resolución del cariotipo es más o menos de 10 megabases, ¿sí? Porque algo más chiquito que una banda no lo voy a poder identificar, ¿sí? Y cada banda más o menos mide 10 megabases, ¿sí? O sea que estamos hablando de tamaños grandes del genoma, ¿sí? Estamos hablando de una escala grande. Seguimos con la siguiente. Bien, hay una nomenclatura universal para poder dar las coordenadas de qué región estamos hablando, ¿sí? Ya sea para informar una alteración o algo. Entonces, primero se dice el cromosoma, después el brazo, ¿sí? Que Q es el brazo largo, P es el brazo chico, y después ven que hay región, banda, subbanda, ¿sí? Que eso va creciendo desde el centrómero hacia los telómeros, ¿eh? Entonces, así se pueden referenciar las regiones que están afectadas, ¿sí? Es muy difícil la nomenclatura de citogenética,
son los citogenetistas los que saben de eso y los que lo saben informar y a veces hay que ir a leer para entenderlo bien. Pero a grandes rasgos, si son cosas sencillas, se puede entender del informe. ¿Seguimos con la otra? Entonces, ¿qué información vamos a obtener del cariotipo? El número de cromosoma, ¿sí? O sea, si hay anomalías numéricas, el sexo cromosómico, XXXY, o si hay algunas anomalías estructurales, ¿sí? Vamos con la siguiente. Bien. Entonces, ¿por qué es importante ver los cromosomas, hacer un cariotipo? ¿Sí? Bueno, porque hay algunas patologías que están asociadas con alteraciones en el número o en la estructura de los cromosomas, ¿sí? Por ejemplo, son causa frecuente de retraso del desarrollo y discapacidad intelectual, las alteraciones cromosómicas en su conjunto, no estoy hablando de una específica, ¿sí? También de malformaciones congénitas, ¿sí? De desórdenes del desarrollo sexual, infertilidad y abortos recurrentes. Entonces, en cada una de estas situaciones clínicas es común que se pida un cariotipo, ¿sí? Para ver si no hay alguna alteración. Entonces, representan una categoría importante de las enfermedades genéticas. Vamos con la siguiente. Bien, entonces tenemos dos tipos de anomalías cromosómicas, que las anomalías cromosómicas las vamos a definir como cambios microscópicamente visibles en el número o en la estructura de los cromosomas. Vamos a ver en otras clases que hay anomalías cromosómicas submicroscópicas, ¿sí? Que no se ven en el cariotipo y que vamos a tener que estudiar con otro método diagnóstico, ¿sí? Entonces tenemos las anomalías numéricas, que es cualquier número distinto de 46, ¿sí? Cualquier número de cromosomas diferente a 46, y las anomalías estructurales, que más adelante las vamos a definir. Siguiente. Entonces, las anomalías numéricas son, en conjunto se llaman heteroploidías, que es cualquier número distinto de 46. Y después las podemos dividir en dos subgrupos, que son las euploidías, que es cuando hay una monoploidía o poliploidía, ¿sí? Que es que tengo todo el complemento cromosómico de más o de menos, ¿sí? Es un múltiplo, voy a tener un múltiplo del número haploide, que en el caso de los humanos es 23. Por ejemplo, si tengo una triploidía, lo que va a tener son 69 cromosomas, ¿sí? No es que tengo un cromosoma de más, un cromosoma de menos, sino que tengo todos los cromosomas con una copia extra. Ahora vamos a ver un cariotipo con una triploidía y vamos a ver por qué ocurre, ¿sí? Esas son menos frecuentes que las aneuploidías, que es cuando tengo cualquier número diferente a 46, pero que no sea euploide, o sea, que no sea múltiplo de 23. ¿Sí? Ahí sí me sobra un solo cromosoma, me falta un solo cromosoma, no es que tengo todo el complemento cromosómico de más. Bien, siguiente. Acá tenemos una triploidía y es lo que ven, en lugar de tener 2 copias de cada cromosoma, hay 3 copias, ¿sí? 3 copias de cada cromosoma. Puede ser 69XXX o 69XYY, ¿sí? Y los mecanismos son, el más frecuente es la fertilización de un óvulo por 2 espermatozoides, ¿sí? Entonces ahí explico por qué hay 3 complementos cromosómicos, porque está el del óvulo y el de cada uno de los espermatozoides que fecundó, o también puede ser el fracaso completo en la disyunción de una de las meiosis de los gametos, o sea que ya el óvulo o el espermatozoide tuvieran 46 cromosomas en lugar de 23, ¿sí? Esto es incompatible con la vida, ¿sí? Y a veces genera una entidad que se llama mole datiforme, ¿tá? Pero por lo general provocan abortos espontáneos. Y es poco frecuente. Seguimos con las aneuploidías, o sea, que un número diferente a 46, pero que no sea euploide,
¿sí? Es el tipo más frecuente de anomalía cromosómica, siempre se asocia a patología, ¿sí? Y lo que vamos a tener es que en las enfermedades cromosómicas lo que hay es un efecto de dosis. O sea, no es que cambia la secuencia, sino lo que pasa es que sobra material genético o falta material genético, ¿sí? Está siempre asociado a patología. Por lo general, que falte material genético es más severo que sobre, ¿sí? Y cuando falta un cromosoma entero no es compatible con la vida, es letal siempre la monosomía de cualquier cromosoma, excepto los cromosomas sexuales, por las características que vimos en la clase pasada, de que funcionalmente las mujeres es como que tuviéramos un solo cromosoma X, porque se inactiva el 85% de uno, y los varones tienen un X y un Y y tienen pocos genes. Entonces, la monosomía de los cromosomas sexuales no es tan severa como una monosomía en los autosomos, ¿sí? Y después tenemos las trisomías, ¿sí? Que la mayoría resultan en abortos espontáneos y las únicas que llegan al término conocerán el síndrome de Down, todos conocemos el síndrome de Down, que es la trisomía 21, o sea, 3 copias del cromosoma 21, y también mucho menos frecuentes, pero que pueden llegar a nacer vivos, aunque son enfermedades muy severas, que en general fallecen en el periodo neonatal con poca esperanza de vida, es la trisomía 13 y la trisomía 18. ¿Sí? Entonces, seguimos a la siguiente. ¿Cómo se generan las aneuploidías? Bueno, en general lo que sucede es que en la meiosis, tanto en la ovogénesis, ya sea en la ovogénesis como en la espermatogénesis, que se acuerdan que partimos de un cromosoma, de una célula de 46 cromosomas para generar células de 23. Bueno, ahí pueden ocurrir errores en la disyunción, en la segregación de los cromosomas y que no se separen y se generen gametos, por ejemplo, que en lugar de tener 23 cromosomas tengan 24 cromosomas, ¿sí? O otros gametos que tengan 22, ¿sí? Cuando se juntan con el otro gameto que tiene 23, ahí se genera una célula con un número distinto a 46, ya sea 47, a veces puede haber lo más frecuente es una trisomía, ¿sí? Pero puede ser 45 también, y a veces cuando involucran los cromosomas sexuales puede llegar a ser 48, más cromosomas todavía. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que no es que los padres tengan una alteración en su cariotipo, en su complemento cromosómico, sino que cuando se formó puntualmente ese óvulo o ese espermatozoide que dio origen al cigoto, hubo un error, ¿sí? Pero es un error esporádico que no aumenta el riesgo de que vuelva a pasar, ¿sí? Es un error que son errores muy frecuentes, de hecho, las alteraciones, las aneuploidías son responsables de una gran parte de los abortos espontáneos del primer trimestre, ¿sí? O sea que ese feto, que muchas veces los fetos tienen alteraciones cromosómicas y por eso se abortan y no progresan, ¿sí? Son errores frecuentes, ¿sí? Pero no es que haya una predisposición de la persona, sino que son cosas que suceden a la hora de generar los gametos, ¿sí? Vamos con la siguiente. El factor de riesgo más conocido para las alteraciones cromosómicas es la edad materna, ¿sí? Después de los 35 años, la ovogénesis, ocurre más tasa de errores en la ovogénesis, ¿sí? ¿Por qué pasan las mujeres y no en los varones? Bueno, porque la ovogénesis es distinta de la espermatogénesis, ¿sí? Las mujeres nacemos con los óvulos detenidos en una fase de la meiosis y cuando se ovula, esa fase progresa, ¿sí? Entonces, el óvulo que se ovula a los 20 años estuvo 20 años detenido en la meiosis, ¿sí? El que se ovula a los 40 estuvo 40 años, ¿sí? Y después de los 35 se ve que se empiezan a generar más errores y eso crece exponencialmente
con la edad, después de los 35 años, ¿sí? Entonces, la edad materna avanzada, que se define como edad mayor de los 35 años, es una población de riesgo para presentar alteraciones cromosómicas, o sea, numéricas en la descendencia. Puede ocurrir a cualquier edad, pero después de los 35 años aumenta mucho los errores en la formación de los óvulos y que esos óvulos tengan un complemento cromosómico diferente de 23. Una pregunta. Sí. ¿Hay forma de saber, como un estudio o algo que tenía como la calidad de tus óvulos en el momento de que quieras decidir ser madre, No. por ejemplo? No hay, se puede medir o sea, no hay. Porque no es un tema de calidad de los óvulos, es un tema de si, ¿cómo se dice? De probabilidad. Se sabe que a los 40 años, no sé, una en 100, lo estoy diciendo de memoria, no me acuerdo, una en 100 embarazadas tienen riesgo de síndrome de Down, ¿sí? De personas con 40 años, ¿sí? Es un tema poblacional, ¿sí? Que es más frecuente que los óvulos tengan alteraciones, pero no es como de calidad de óvulos. Ajá. O sea que no hay forma en realidad de, si no es por tema de calidad, no hay forma de saber No, cuál tenés es. un riesgo a priori que es por la edad y que hay tablas que te dicen, bueno, esta es la frecuencia de alteraciones cromosómicas a una edad de tanto, ¿sí? Ahí va. Gracias. No hay nada. Pero después lo otro de la calidad de los óvulos es más por infertilidad, ¿sí? La antimuleriana, las ecografías, ver los folículos, pero no es por este tema que es un tema puntual de errores cometidos en la separación de los cromosomas y que tiene que ver con la edad. Bien, entonces vamos con la siguiente. Digo, porque esa es la siguiente de la... ¿Cómo? No, esta era la siguiente de la que estabas describiendo. Sí, perfecto, esta. Ah, está. Bien, entonces, este es un estudio de las alteraciones cromosómicas presentes en abortos espontáneos del primer trimestre, ¿sí? Como ven, las alteraciones cromosómicas pasan en todos los cromosomas. Ahí el 16 es el que más frecuentemente, el que tiene más frecuencia, ¿sí? Pero pasan en todos los cromosomas, no solo en el cromosoma 21, sí que es el que conocemos nosotros, pero es porque llega a término. Cuando pasa en todos en cualquier otro cromosoma, cuando hay una trisomía del 1, del 2, no es compatible con la vida y se genera un aborto espontáneo, ¿sí? Y ahí lo que ves es la frecuencia de estas trisomías en los abortos espontáneos. ¿Seguimos? Bien, ese es el cariotipo de... ¿Cómo lo informarían ese cariotipo? ...47XY con trisomía en el par 21. Ahí va, perfecto. La fórmula cromosómica sería 47,XY más 21, que es el cromosoma extra. Hay que informar cuál es el 47S extra. Ahí te pido si apretás uno más. Y otra más. Ahí va. Para atrás, perdón. ¿Sí? Ese es el cariotipo de una persona con síndrome de Down. De un varón con síndrome de Down. Seguimos a la siguiente. Bien. No, anterior. Ahí ya lo adelantamos, pero este cariotipo también tiene un número distinto de 46, tiene 47 cromosomas. Ven ahí que en el 2 y en el 3 hay 3 cromosomas, pero son el 6 y el 7, ¿sí? Que ven que el 6 y el 7 no los ordenaron ahí, pero
Si cuentan, son 47 cromosomas y el que está de más es uno de los sexuales, porque donde están los X hay dos y hay un cromosoma ahí. ¿Sí? Entonces, esta fórmula cromosómica sería 47XXY, ¿sí? Que es el síndrome de Klinefelter, ¿sí? ¿Dónde, Que es un dónde está Lee? síndrome, ¿Soledad? ¿Dónde está Lee? ¿eh? Ah, no, está, no lo veía porque lo tenía tampado con otra cosa en la pantalla. Lee está abajo de todo. Está ahí abajo, ahí Profe, va. perdón, Sí, interrumpa. No no, entendí dale. esta última parte que dijiste de cómo se ordena el cariotipo en esta No, porque enfermedad. acá, porque no lo pusieron bien, pero no los pudieron Ah, separar, que ven que están cruzados ahí. En el 2 sí, en hay, el 2 parece y en que el hubiera 3, 3. pero el que está cruzado es un 6. Y en el 3 lo mismo. Está cruzado es un 7 o al revés, no lo sé identificar, pero, o sea, no es que tenga una trisomía 2, una monosomía 6, Ah, eso no los pusieron, que están cruzados y no los pudieron separar, Está bien, bien. Gracias. ¿sí? No, de nada. Bien, entonces el síndrome de Klinefelter es un síndrome clásico genético, ¿sí? Que se da en varones, que lo que causa principalmente es una alteración en la función de los testículos, ¿sí? Por lo general, los pacientes con Klinefelter se diagnostican por azospermia en la pubertad, cuando quieren buscar descendencia o lo que sea, eh, se ve que tienen infertilidad y el espermograma está alterado, o sea, no producen espermatozoides, ¿sí? Este, y pueden tener algunas características esqueléticas como el hábito eunucoide, que es que tengan el segmento inferior mayor al segmento superior, o sea, como piernas y cadera, hasta la cadera muy largas, brazos largos, talla alta, ¿sí? También pueden asociar en algunos casos discapacidad intelectual. Es muy variable el fenotipo, pero lo más constante dentro de las personas con Klinefelter es la, la disfunción testicular, ¿sí? Producen testosterona, pero a veces pueden tener un hipogonadismo, ¿sí? También pueden tener ginecomastia, que es el desarrollo del tejido mamario en los varones, ¿bien? Y el cariotipo es ese. Muchas veces pasa subdiagnosticado el síndrome de Perdón. Klinefelter. El 19 está solito ahí. ¿Qué onda con ese? También, si te fijas en el 17, está como cruzadito ahí, perdido. Ahí va, el 17 está cruzado, Ah, gracias. está. Ya no veía, gracias. Bien, vamos con el siguiente entonces. Profe, perdón, yo. Dale. ¿Dónde se ve el síndrome este en el cariotipo? No entendí. Tiene 47 cromosomas, viste que en lugar Ah, de tener, tiene 47 cromosomas y el que está extra es uno del par sexual, porque tiene dos cromosomas X y un cromosoma Y, cuando tendría que tener o solo dos X o solo un Y, bien, o solo dos X o solo un X y un Y. ahí va. ¿Sí? Primero contás y ves que tiene 47 y Sí, después tenés que ver cuál es el que está extra. claro, Estoy de claro. acuerdo que este no es No el me había mejor dado cariotipo cuenta. porque está medio entreverado, pero en cómo está mostrado, pero No, no había escuchado, se ve lo de que tenía 47 cromosomas, por eso. está, Chévere, gracias, profe. de nada. Seguimos entonces. El síndrome de Turner, ¿sí? Acá este cariotipo, ¿cómo lo informaría? 45XX. No, Y X0. ahí, ahí va, X0, ¿sí? Ahí hay 45 cromosomas y dijimos que la única monosomía compatible con la vida, o sea, si estamos hablando de una niña, es cuando si tiene 45 cromosomas, es obvio que el que falta es el X, ¿sí? Porque las otras no son compatibles con la vida, ¿sí? Acá lo ordenan y ven que el que falta es el X, ¿sí? El síndrome de Turner
también es bastante frecuente, son niñas que lo más constante es que se estudien por talla baja, ¿sí? O impuberismo en la pubertad, que no inicien la pubertad porque por lo general los óvulos son digenéticos y no funcionan, ¿sí? Y también puede asociar algunas otras alteraciones esqueléticas, ahí se ve el cuello alado, algunas malformaciones de manos y otras alteraciones que pueden estar presentes o no, discapacidad intelectual también es frecuente, ¿sí? Pero por lo general a una niña con talla baja, este, es importante pedirle el cariotipo para evaluar el síndrome de Turner, ¿sí? Que también asocia otras cuestiones como disfunción ovárica. Vamos con la siguiente. Bien, entonces ahí vimos ejemplos de alteraciones numéricas, ¿sí? Que los dos ejemplos fueron de cromosomas sexuales. Habíamos dicho que la trisomía 21 es la trisomía más frecuente, compatible con la vida. Después está la de 13 y la 18, que también pueden llegar a término y nacer. Y después todas las otras trisomías son incompatibles con la vida, que no tengan que ver con los cromosomas sexuales, ¿no? Y después tenemos las anomalías estructurales, que son el resultado de roturas cromosómicas no reparadas apropiadamente, ¿sí? Acá vamos a tener un número de cromosomas normal, pero algún cromosoma o uno o varios van a tener alteración en la forma, ¿sí? Y se clasifican en balanceadas o desbalanceadas. Balanceadas es cuando tengo todo el complemento cromosómico pero desordenado, ¿sí? Tengo rearreglos sin ganancia o pérdida de material genético. Por lo general esas no causan enfermedad, ¿sí? Y desbalanceada es cuando tengo pérdida o ganancia de material genético. Vamos con la siguiente. Hay varios tipos de alteraciones desbalanceadas y las más clásicas son las de lesiones, o sea que falte un pedacito, puede ser un pedacito terminal del cromosoma, ¿sí? O intersticial, como ven en la figura A, terminal, que es la última parte, el telómero y un cachito más. Intersticial es adentro del brazo, que falte un pedacito, ¿sí? Duplicación también, que haya una parte del cromosoma que esté doble. O sea, cuando hay una lesión, lo que tengo ahí es una monosomía parcial. Todos los genes que están adentro de ese pedacito que falta, los voy a tener en una copia sola, ¿sí? Es una monosomía parcial. Cuando tengo una duplicación, lo que tengo es una trisomía parcial de esa región, no de todo el cromosoma, ¿sí? Lo que veníamos diciendo, por lo general las de lesiones son más severas que las duplicaciones. Lo mismo que por eso las monosomías son más severas que las trisomías, ¿sí? Entonces tenemos de lesiones, duplicaciones, cromosomas en anillo, ¿sí? Que por lo general son por rotura de parte del cromosoma y entonces se pegan los extremos, o sea que en general son de lesiones de algún cromosoma. Cromosomas discéntricos, que quiere decir que el cromosoma tiene dos centrómeros. Isocromosomas, que son cromosomas que están formados por dos brazos largos o dos brazos cortos, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Cromosomas marcadores, que es cuando tengo un cromosoma que no sé qué cromosoma es. O sea, tengo un pedacito de cromatina de cromosoma que es tan chiquito que no sé de dónde viene ese material genético, ¿sí? Ahí habrá que hacer otros estudios para poder identificarlo. Seguimos con la siguiente, ¿sí? Entonces vamos a hablar de las lesiones, que son, como ya definimos, la pérdida de un segmento cromosómico, ¿sí? Y que provocan una monosomía parcial de los genes ubicados en el segmento involucrado. La severidad depende del tamaño de la lesión, el número y el tipo de genes involucrados, ¿sí? Cuanto más grande, por lo general, más severa, ¿sí? Pero hay que ver también qué genes abarca, ¿sí? Hay genes, lo que va a causar acá es
como si fuera, es una monosomía, o sea, haploinsuficiencia, van a generar enfermedad por pérdida de función de todos esos genes, ¿sí? Son muchos genes que se pierden. Algunos genes se pierden y no causan enfermedad, pero cuanto más abarques y más genes tengas, más probable que sea patogénico. Vamos a seguir con la otra, que ponemos un ejemplo, ¿sí? De un síndrome causado por una lesión, que se puede observar en el cariotipo, que es un síndrome bastante clásico, que es el síndrome de maullido de gato o Cri-du-Chat, ¿sí? Que es la de lesión del brazo corto del cromosoma, de una parte del brazo corto del cromosoma 5. Ahí en rojo está marcada, ¿sí? Entonces es una enfermedad bastante frecuente, uno en 50.000 recién nacidos vivos, ¿sí? Para enfermedad genética, digo, no es que sea bastante frecuente, pero bueno, no es de las más raras. Es la de lesión de una región del brazo corto del cromosoma 5, puede variar el tamaño de la lesión, ¿sí? Hasta 40 megabases, es lo más grande que puede ser, pero hay algunos pacientes con Cri-du-Chat que tienen una lesión más pequeñita y otros que tienen de lesión más grande, ¿sí? ¿Se acuerdan que la resolución, la anterior, por favor, se acuerdan que la resolución del cariotipo es de 10 megabases? O sea que lo vamos a ver en el cariotipo, ¿sí? Se llama Cri-du-Chat o síndrome de maullido de gato porque en el periodo neonatal se escucha un llanto típico, ¿sí? Los recién nacidos tienen un llanto típico que se asemeja al maullido de gato por una malformación en la tráquea, ¿sí? Entonces, eso después en la evolución se pierde, pero en el recién nacido nos orienta el llanto ese tan característico, ¿sí? Por lo general tienen bajo peso al nacer, microcefalia, dismorfias y un retraso severo del desarrollo, ¿sí? Pueden asociar o no cardiopatías congénitas y otras alteraciones, pero eso es como lo más característico y unas fases características también. Vamos con el siguiente, ¿sí? Y ahí se ve en el cariotipo que uno de los dos cromosomas 5 le falta la región distal, ¿sí? Es una delesión terminal del brazo corto, ¿sí? Que se asocia con esa clínica que ya dijimos, de retraso del desarrollo severo, la microcefalia, y el maullido de gato ese característico, y puede tener algunas otras malformaciones. ¿Bien? Entonces, en este caso, pongamos que no lo habíamos pensado, el síndrome de Cri-du-Chat. A veces pedimos cariotipos porque tenemos la orientación clínica de un síndrome de Cri-du-Chat. Ya un niño más grande, ¿sí? Nos podemos orientar con microcefalia y algunas características físicas que nos pueden hacer apoyar. Pero a veces se pide un cariotipo porque sospechamos que puede tener una enfermedad cromosómica, pero no específicamente orientados al síndrome de Cri-du-Chat, simplemente porque tiene un retraso del desarrollo el niño, sí, y algunas dismorfias. ¿Ah? Pedimos el cariotipo y diagnosticamos el síndrome de Cri-du-Chat. Bien, esto por lo general es algo esporádico también, ¿sí? No es que los padres tienen Cri-du-Chat y lo transmitieron en la descendencia, sino que fue una rotura cromosómica que ocurrió de manera esporádica y el riesgo de recurrencia es bajo, ¿sí? Fue algo al azar que ocurrió en esas meiosis y no que haya una predisposición a que vuelva a ocurrir si esos padres quieren volver a tener descendencia. Seguimos con el otro. Esta es otra alteración estructural, que es el isocromosoma. Como dijimos, que haya un cromosoma que tenga dos brazos iguales, ¿sí? En este caso, tenemos a la izquierda el cromosoma X normal, donde está la línea horizontal, es la altura del centrómero, ¿sí? Para arriba, el de la izquierda tenemos para arriba el brazo corto y abajo el brazo largo, ¿sí? Y el otro cromosoma X tiene dos brazos largos, ¿sí? Eso es un isocromosoma, ¿sí?
Esto lo que causa es una trisomía de los genes que están ubicados en el brazo largo, ¿sí? Porque tengo 3 copias, ¿sí? De esos genes, porque tengo 3 copias del brazo, del brazo largo del cromosoma X. ¿Y qué va a pasar con los genes ubicados en el brazo corto? ¿Cuántas copias tengo? Una. Una. Y una monosomía de los genes ubicados en el brazo corto. ¿Sí? Es clínicamente este cariotipo, una persona que tenga 46 cromosomas con un isocromosoma del brazo largo del cromosoma X, lo que tiene clínicamente es un síndrome de Turner, ¿sí? Porque la monosomía ese del brazo corto, en el síndrome de Turner lo que pasa es que es una monosomía de todo el cromosoma, ¿sí? Pero en el brazo corto hay genes que son los más importantes que dan el síndrome de Turner, por ejemplo el gen SOX, que es el que da talla baja. Entonces, si bien lo más frecuente para el síndrome de Turner es que el cariotipo sea 45X, también hay otras alteraciones que se asocian al síndrome de Turner también. Y esta es una, ¿sí? El isocromosoma de brazo largo del cromosoma X. ¿Sí? La duplicación esa de brazo largo no genera patología en general. ¿Sí? Lo más importante es la lesión del brazo corto. ¿Se entiende? Sí, Yo sí, no se entiende. entendí muy bien. Bueno, ¿Perdón? ¿Quieren que repita? Como quieran, si alguno no entendió, me da bien. A ver, díganme. Lo que más perjudica es la pérdida de ese material genético en el brazo corto, que no Ah, tiene, claro. Y que no el tiene, que es monosomía. Exacto. El fenotipo es el síndrome de Turner. Lo que pasa es que lo más clásico para el síndrome de Turner es 45X, pero hay otras alteraciones estructurales que también se asocian al síndrome de Turner, porque digamos que la región crítica para el síndrome de Turner es esa parte del cromosoma X, o sea, el brazo corto, que en las personas que tienen este cariotipo falta también. Entonces, clínicamente es un síndrome de Turner y cromosómicamente también, lo que pasa que no es lo clásico. No entiendo. Bien. Bueno, seguimos con la otra entonces. Bien, las alteraciones estructurales, ahí vimos ejemplos de alteraciones estructurales desbalanceadas, ¿sí? El caso del síndrome de Creuat y el isocromosoma del brazo largo del cromosoma X, ¿sí? Las balanceadas usualmente no tienen implicancias fenotípicas porque todo el complemento genómico está completo, pero organizado de otro modo, ¿sí? Pero lo que sí hay problemas a la hora de transmitir ese material genético a la descendencia, ¿sí? Hay alto riesgo de formar gametos que estén desbalanceados, o sea, que tengan pérdida o ganancia de material genético y generar alteraciones en la descendencia, ¿sí? Los ejemplos son translocaciones robertsonianas, que ahora vamos a ver un ejemplo, translocación recíproca, que es cuando un pedacito de un cromosoma se pasa para otro cromosoma y otro pedacito de ese cromosoma se pasa para el otro. Inversiones, inserciones, esos son ejemplos de alteraciones balanceadas, ¿sí? Vamos con la siguiente. Las translocaciones robertsonianas son las alteraciones estructurales más frecuentes, ¿sí? Involucran 2 cromosomas acrocéntricos, que se acuerdan que son los que tienen un brazo corto muy chiquito y que en esa región están los genes que tienen que ver con que codifican para el ARN ribosomal, que son genes que están altamente repetidos en el genoma, ¿sí? Que tienen ese ADN satélite ahí en esa región, ¿sí? Y tienen predisposición a fusionarse por los telómeros de los brazos cortos, ¿sí? Entonces se fusionan cerca del centrómero y se pierde el brazo corto, ¿tá? Pero no es
no genera enfermedad que se pierda, porque ya dijimos que ahí lo que se codifica son los RNA ribosomales que están repetidos en todos los cromosomas acrocéntricos en esa región satélite, ¿sí? Entonces, el portador de esta translocación, o sea, una persona que tenga dos cromosomas acrocéntricos pegados, que son el 13, 14, 15, 21, 22, algunos de esos se pegan, ¿sí? Ahora vamos a ver el ejemplo, va a tener 45 cromosomas, pero fenotipo normal. Y el riesgo es el de formar gametos desbalanceados. La siguiente, por favor. Bien, entonces ahí lo que ven es un cariotipo de una persona que es sana, ¿sí? Que pongámosle que fue a la consulta por abortos recurrentes, ¿sí? Le pedimos un cariotipo, y lo que tiene es, si se fijan, donde va el cromosoma 21 hay solo uno, ¿sí? Pero donde está el cromosoma 14, tiene uno a la derecha, que es normal, ¿sí? Y el que está a la izquierda es más grande, tiene un pedazo, un cromosoma 21 pegado, ¿sí? Entonces, esta persona tiene todo el complemento cromosómico, solo que el cromosoma 14 y el 21 están pegados por sus extremos, ¿sí? Entonces, no tiene ninguna patología. Clínicamente es sana, pero a la hora de transmitir su material genético a la descendencia, sí se generan complicaciones. Vamos para la siguiente diapositiva. Ahí va. A la derecha tenemos que el señor tiene, el de la derecha, uno de los progenitores, tiene un cromosoma 14 normal, un 21 normal y un 14 y 21 fusionados, ¿sí? Eso va a generar problemas a la descendencia. Tiene probabilidad cuando transmite el 14 y el 21 se van para la misma célula, el 14 y 21 normal se van para la misma célula, ahí va a generar el ejemplo de la izquierda, ¿sí? Un gameto normal. Un gameto normal que va a dar origen a un cigoto normal, ¿sí? Pero en la meiosis también lo que puede pasar es que se vaya el cromosoma que tiene la translocación, ¿sí? Solo ese se va a una célula hija, a un espermatozoide, el 14 y 21, ¿sí? Ahí la descendencia va a ser sana, pero va a ser portadora de una translocación balanceada, ¿sí? No va a tener ninguna clínica, pero va a ser portadora de una translocación balanceada. ¿Qué va a pasar cuando se vaya el cromosoma 21 junto con el traslocado para el mismo espermatozoide? ¿Sí? Ahí lo que va a pasar es una trisomía 21, ¿sí? Porque esa persona va a tener 3 copias del cromosoma 21, ¿sí? O sea, un síndrome de Down. ¿Qué va a pasar cuando el cromosoma 14 se vaya junto con el traslocado? Bueno, ahí va a ser un aborto espontáneo, porque va a ser una trisomía 14, ¿sí? Después puede pasar que se vaya solo el 14 para un espermatozoide sin el traslocado y sin el 21. Eso va a ser una monosomía 14, que también es un aborto. O puede pasar que se vaya solo El 21. solo el 21, esa va a ser una monosomía 14, perdón. Cuando se va solo el 14 va a ser una monosomía 21, y cuando se va solo el 21 va a ser una monosomía 14, ¿sí? Entonces, lo que se dice a grandes rasgos es que hay un tercio de presentar probabilidad, esta persona que tiene una translocación reversionaria tiene un tercio de probabilidad de tener descendencia normal fenotípicamente, ¿sí? De esos la mitad van a ser balanceados y la otra mitad desbalanceados. Un tercio de tener hijos con síndrome de Down y un tercio de abortos, ¿sí? Por más que las probabilidades sean mayores, en general los que están translocados, los que tienen deficiencia, se seleccionan menos, sobre todo cuando es el padre. Los espermatozoides esos tienen menor movilidad y lo que sea. Entonces, en general el asesoramiento se dice un tercio de generar abortos, un tercio de trisomía 21 en este caso, y un tercio de gametos normales. Vamos con la siguiente.
Esa es una persona que tiene, ¿qué tiene? ¿Qué diría? Deslocación entre el 14 y el 1, lo mismo. Ahí va. ¿Y que es balanceado o desbalanceado? Desbalanceado, ¿no? Desbalanceado. Porque Ahí va. ¿Qué le falta o qué le sobra? le sobra un cromosoma 21. Ahí va. Entonces sería una trisomía 21 dada por una translocación robertsoniana, ¿sí? En este caso no es una trisomía 21 libre, que ahí el riesgo de recurrencia es bajo, ¿sí? Acá hay que estudiar a los padres, porque si es una trisomía libre, fue un error en la meiosis, es algo esporádico, no hay un riesgo aumentado. Acá en este caso hay que estudiar a los padres porque seguramente alguno de los dos tenga una translocación robertsoniana balanceada, ¿sí? Y ahí el riesgo de recurrencia es un tercio. ¿Hasta acá? ¿Bien? Sí, Bien. Bueno, entonces ya esta es la última diapositiva, pero más que nada lo que vamos a hacer es repasar lo que vimos, ¿sí? Que son las alteraciones numéricas y las alteraciones estructurales, vimos balanceadas y desbalanceadas, ¿sí? Desbalanceadas en general siempre causan enfermedad y las balanceadas por lo general no, salvo que... y el problema es a la hora de transmitir a la descendencia. No sé si tienen alguna pregunta. cuando hay, una pregunta, Soledad, cuando hay elecciones, generalmente está asociado como mortalidad, ¿no? O sea, Es lo que te digo, dependiendo del tamaño de la lesión. claro, No, hay muchos, miles, no sé si miles, pero bueno, cientos de síndromes de microdeleción, ¿sí? Creutzfeldt es uno, hay otros conocidos como Angelman, Prader-Willi, George, el síndrome de Williams, y eso son no, viables, los seres son viables con microelecciones. sí, son La mucho pérdida más. mínima de material genético sí son viables. Exacto, sí, es mucho más, más chico el pedacito que falta que si fuera una monosomía de todo el cromosoma, ¿sí? Por lo tanto, sí, hay cientos de síndromes de microdeleción. Son poco Ah, frecuentes individualmente, pero sí ya está. Una son pregunta, profe. pero no incompatibles con la vida. Algunos más severos que otros, ¿no? Por supuesto. Una pregunta. ¿Siempre se Dime. da que la lesión o lo que sea es en una copia del cromosoma? Pues en las dos Sí. no existe. No, no. Mm, En las, no. En las dos por lo general, o sea, no. bien, Es muy Ahora, raro. Y si pasara, no sería viable. bien, no. gracias. Sí, ahí estamos hablando del mismo cromosoma, pero ahora que dijo eso la compañera, ¿te pueden dar en un mismo cariotipo que veas dos detecciones de distintos cromosomas? Y puede ser si son rearreglos complejos, ¿sí? En general lo que se ve son de lesiones y duplicaciones a la misma vez. Pero sí Pero puede que no haber sean, o sea, que no son amigos, digámoslo así, que sean como cualquiera, el 2 y sí, el sí, sí, 8 y el sí, sí. 7 y el Son, 24. son rearreglos complejos que existen, sí puede pasar. Por eso, dos casos como independientes dentro del mismo ser. Sí. No Ah, serían independientes, es una alteración que ocurrió, no sé, pero digo, no es es parte de lo mismo, son problemas en la rotura y reparación del ADN, en la meiosis, lo que sea, pero digo, eh, o que alguno de los padres tuviera alguna translocación balanceada o una inversión o lo que sea que haya generado lío, pero digo, sí puede pasar que haya de lesión y duplicación de dos regiones del genoma distintas. no, perfecto. Bien.
Bueno, si no tienen más dudas, terminamos. Ok, yo no sé cómo salir Bueno, de esta, gracias. del Gracias a compartir. Gracias, ustedes. profe. Hasta Nos luego, muchas vemos. gracias. Gracias, Que anden profe. bien. Chau, chau. Hay que parar la grabación, no sé si. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Chao.